Enojado tanto al gobierno que River abra la cancha de fútbol y que Juan Carr reparta comida caliente? Bueno, yo creo que hay que hablar del mundo de lo virtual y el mundo de lo real, ¿no? Lo que se palpa y lo que el gobierno presenta como mundo idílico. Obviamente que instala el tema de la pobreza extrema, el tema de perder todo hasta el punto de quedar viviendo en la calle, el tema de perder hasta la vida por eso. Me parece que la solidaridad, el acto de solidaridad de River tan elogiable, pone al gobierno en una incomodidad. Es decir, el gobierno que vino a hacer pobreza cero, resulta que tiene un grado de pobreza tal que hay cada vez más gente durmiendo en la calle y se muere de eso, y encima no aparece como haciéndose cargo del problema. Porque me parece a mí que el problema está ahí en el timing, ¿entendés? Porque antes de River y antes de Juan Carr, se murió una persona a 4 cuadras de la casa de gobierno. Digo, si hubieran tenido timing, hubieran atacado el tema, hubieran salido a asistir a la gente ellos, y no que las organizaciones no gubernamentales tuvieran que hacerlo. Claro, efectivamente, creo que, pero no es solo un tema de tiempo, es... Digamos, hay una política de desprecio hacia los sectores populares, esto es evidente, se ve en muchas cosas. Por ejemplo, en el gobierno de la ciudad fue denunciado por la Auditoría General de la Ciudad, Cecilia Segura, la auditora, tú vas a ser con nosotros, sí. Denunciado porque los lugares donde la gente se puede ir a refugiar no funcionan las 24 horas del día y además no los dejan entrar con sus cosas. Mucha gente termina prefiriendo no ir a uno de esos refugios. Es decir, eso es un dato del desprecio con que actúa el gobierno respecto de los sectores más vulnerables. Otro dato muy importante es la denuncia de la CORREPI, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, que dijo que esta es la peor época en cuanto a violencia estatal, es cuando más gente murió desde el comienzo de la democracia, de la vuelta de la democracia, es cuando más gente murió, más de 1.300 personas murieron en manos de las fuerzas de seguridad. Y sabemos que la mayoría absoluta de esa gente es gente que está en los sectores populares, gente vulnerable o gente que, como el caso de Santiago Maldonado, se solidariza con esos sectores populares. Entonces vos ves muchos indicadores de desprecio hacia los vulnerables por parte de este gobierno, un empeoramiento de las condiciones de vida que para todo el mundo está clarísimo. Yo creo que es una cosa así, todo el mundo dice esto, el macrismo, más que el Cambiemos, porque esto no es una coalición partidaria, es Macri gobernando, no es el radicalismo pesando demasiado, aunque acompañe y se aguante todo. El macrismo gobernando, haciendo campaña es muy hábil, gobernando es profundamente incompetente. Ahora, hacer campaña mientras gobernás de manera incompetente o producís el desastre, el cuadro desastroso que en estos 4 años se ha producido, es muy difícil ya hacer una campaña, a diferencia del 2015, cuando la gente todavía no tenía una visualización muy clara, por lo menos gran parte del país no estaba en la ciudad de Buenos Aires, donde era el único lugar que gobernaba. Ahora, qué discurso esquizofrénico, para decirlo de alguna manera, ¿no? Por un lado hablar de pobreza cero y por el otro que no te importe en realidad el pobre. Claro, yo digo que hay una tensión entonces entre lo que se palpa y lo virtual, y vamos a ver cómo eso resulta en la gente. Uno puede hacer conjeturas porque hasta el voto no lo sabremos, pero una cosa es concreta, lo virtual. ¿Qué entra en lo virtual? Entra el dólar quieto o bajando, es virtual. Cuando lo entras a mirar, virtual como opuesto a lo real, porque cuando lo entras a mirar está quieto de manera artificial. La baja del riesgo país es virtual. Los acuerdos con la Unión Europea y ahora el acuerdo que inventaron, que ni siquiera empezó a conversarse, con Brasil y Estados Unidos. Es virtual, las encuestas son virtuales, aparecen encuestas dándole un empate casi que no se explica por ninguna cosa. Todo eso pertenece al campo de lo virtual. Por ejemplo, si vos querés, están haciendo campaña para el 12% del país. ¿Qué es el 12% del país? Es el que maneja dólares. Entonces un dólar quieto, el 12% del país lo percibe, está atento, porque maneja dólares, a cómo evoluciona el dólar. Ahora bien, esa parte grande de ese 12% que maneja dólares sabe, además, está informada
de que ese dólar está quieto solamente porque se ofrecen tasas por las nubes, ¿no es cierto? Y porque hay una depresión económica terrible, o sea que el gobierno, con la ayuda del Fondo Monetario, que ahora va a mandar otro tramo, salteándose las normas realmente a esta altura ya de lo que le permite al gobierno argentino, el gobierno por medios artificiales mantiene el dólar quieto, y parte de ese 12% que puede estar atento a ese tema del dólar quieto sabe por qué es y sabe que eso no corresponde, al punto que estamos en cosecha récord y resulta que no hay, que bajó la liquidación. Por ejemplo. O sea que ese 12% ni siquiera se convence de lo que Macri quiere convencer. Eso es lo virtual, ¿no es cierto? Y lo que percibe una parte del país o puede llegarle. Pero después vos pensás en el repositor de supermercado, en el cuidador de un estacionamiento, en un docente, en un pequeño comerciante, en distintos profesionales, que a ellos el tema del dólar quieto o no quieto no les llega. Es un mundo que no les llega ni lo entienden. El tema de los acuerdos con Europa o Estados Unidos no les llega. Son acuerdos además inviables porque son terriblemente dañinos para el país. Y en el caso del acuerdo con Estados Unidos es mucho más inviable aún, porque Estados Unidos no tiene una economía complementaria con la Argentina, sino que su producción agropecuaria es muy grande también y protege lo suyo. Recuerden el tema de los limones, de la exportación de limones, o el tema del biodiesel que perdimos como mercado. Entonces, el cuento de los acuerdos, cuando va en contra de las políticas que se están haciendo y de los resultados que se están viendo, me parece que para el mundo virtual incluso queda incompleto. Me parece que este gobierno trabaja con lo virtual y lo virtual está saliendo cada vez peor, mientras que palpa aquel repositor de supermercado, el cuidador de estacionamiento, la inflación, las tarifas, la pérdida de poder adquisitivo, la inflación galopante, los tarifazos, el apagón, el frío que mata a los pobres. Eso es real, es del mundo real, y me parece que le está ganando trágicamente el mundo real a ese mundo virtual que vende Cambiemos. Ahora, Jorge, viste que se están conociendo algunos spots de campaña de Juntos por el Cambio, Cambiemos, y son muy agresivos. Fíjate que hablan antes gente pobre, gente subiendo mal al colectivo, son súper agresivos, como profundizando la grieta. ¿Vos crees que esto puede llegar a dar un resultado, por ejemplo, siendo tan agresivo? No, yo creo que no. Ese trabajo de profundizar la grieta además cada vez está saliendo peor. La prueba es que la imagen de Macri cae hasta tal punto. Hablan de recuperación. Las encuestas del mundo virtual hablan de recuperación de la imagen. Ahora, con todas esas cosas que están palpando las mayorías, ¿qué recuperación es creíble de la imagen? Entonces lo que estamos viendo es, cae la imagen. Si fuera una recuperación, no hubieran inventado el recurso fracasado de anular las PASO. Por ejemplo. No hubieran desdoblado elecciones y pedido a Macri que retirara su candidatura. No hubieran hecho lo de Spert. ¿No es cierto? Por claro. ejemplo, de tratar de sacarlo de la cancha. Sacarlo de carrera Spert y tal vez porque es la verdad, la mayoría de los medios acompañan al gobierno. No hay una situación balanceada que diga, bueno, si en 2015 la mitad del país no lo quería Macri y la otra mitad sí, que hubiera una mitad de los medios que representan a un sector y otra mitad no. No, hay un 90% o 95% de medios que acompañan a Macri y un 5% con bastantes dificultades. Y que lo han blindado. Que lo acompañan y lo blindaron. Exactamente, lo blindaron hasta que el blindaje empieza a fallar y la imagen de Macri cae y cae y cae. Y entonces ves un señor de traje gris que habla con un tono de lama o de profeta budista, no sé cómo llamarlo, de maestro budista,
vendiéndote un mundo irreal, y a veces terminás pensando en Chance Gardiner, el jardinero. ¿Te acordás? Chance Porque Gardiner. con tono grave de lama dice ramplonadas, cosas muy ramplonas, como por ejemplo, en algunos lugares sobra el agua y en otros lugares falta. O hay muchas flores en este jardín y acá hay muy pocas. Acá hay muy pocas. Claro. Bueno, esa la lógica mirada Gardiner, dramática de lo que es el presidente que tenemos, me parece que de alguna manera entró en conflicto, entró en crisis, no la pueden hacer repuntar, están haciendo todo, nadie, no creo que haya un gobierno argentino anterior que haya gozado de una coalición tan poderosa apoyándolo, tirándole salvavidas. Todos saben que estaríamos en default si no fuera por el Fondo Monetario Internacional y por Donald Trump. Yo no recuerdo semejante coalición de poder tan integrada, tal vez en las dictaduras se podía dar. Yo lo comparaba yo la vez pasada con Kier Bacena o con Martínez de Oz. Sí. Después no creo que hubo un periodo, dos ministros de Economía, dos gobiernos que tengan tanto apoyo internacional, y así terminaron, ¿no? Sí, exactamente, pero estamos hablando de dos ministros de dictaduras. De dictadura. Que era la manera en que Estados Unidos contenía a los gobiernos populares con esas dictaduras. Como eso se terminó porque el costo político de las dictaduras les resultó al final negativo, cambió el juego y ahora está el lawfare, ¿no? A través de combatir a los líderes y gobiernos populares, a través de los emisarios de la justicia. Pero también en un punto entra en conflicto ese esquema. Acá en Argentina, el caso que está llevando adelante el juez Ramos Padilla muestra que el revés de esa trama de una supuesta justicia ejecutando lo que correspondía supuestamente contra las fallas kirchneristas y la corrupción, y resulta que descubrís que detrás de eso hay una trama de servicios de información, de jueces y fiscales adictos que no hacen lo que tienen que hacer y extorsionan, de peritos truchos, de mamarrachos jurídicos. Está lleno, vos mirás en los casos, el caso Nisman, el caso del memorándum con Irán, el caso Tesur y los sauces, el caso de la obra pública y los cuadernos, están todos plagados de irregularidades. Los cuadernos, por ejemplo, nadie los vio. Y el hombre los quemó convenientemente en una parrilla. No hay pericia caligráfica. Claro. Un disparate. Nada. El caso de la importación de gas licuado, que se habrían pagado sobreprecios, descubrimos que el perito Cohen se basaba en el Rincón del Vago, que era un sitio de internet. Y no hablemos de los testimonios de personajes truchos como Fariña o D'Alessio. Entonces el recurso que siguió a los golpes militares, que es el lawfare, la justicia, actuando partidariamente, también se le está agotando, ¿no? Jorge, muchísimas gracias, como siempre.